Y esta noche nos acompaña dos papitos, Juan Manuel Vargas Espinosa de Cusco y Julio André Alba Flores de Moquegua. Bienvenidos, papitos. Gracias, Eloísa. Buenas noches. Buenas noches, Eloísa. ¿Qué tal? Sí. Bueno, solamente indicar que la obstrucción, el vínculo parental, es un tema que duele, ¿no? Que lastima y mata. Y el más perjudicado son nuestros hijos, que son los niños. Es por ello que vamos a empezar el conversatorio y les quería preguntar a cada uno, bueno, empecemos con Manuel y de ahí con Julio. ¿Cómo definirían ustedes la obstrucción parental desde su experiencia? La obstrucción parental, en principio, yo la defino como un gran daño que se le hace principalmente al niño, ¿no? Porque aparte de ser un derecho del niño de tener a sus dos padres, es una necesidad para su desarrollo sano. Así lo definiría Eloísa. ¿Y tú, Julio? Bien, buenas noches. Igual, ¿no? Considero que es un daño que se le hace mayormente al niño. El adulto puede entender, pero el niño no entiende. ¿Por qué papá no está? ¿Por qué mamá no está? ¿Por qué yo no la puedo ver? ¿Qué habrá pasado, no? Es un daño que el niño no puede razonar en ese momento. No sabe por qué pasan las cosas. Así es, así es. Bueno, consecuentemente también es un daño para nosotros, obviamente, ¿no? Es difícil llevarlo y muy difícil luchar contra este. Sin embargo, de alguna manera tenemos que hacerlo y debemos de generar los recursos para sobrellevarlo. Pero con un niño es diferente, un niño es vulnerable, ¿no? Es más vulnerable en todo caso. Así es. ¿Cómo han cambiado sus vidas el no poder ver a sus hijos, Manuel, Julio? Muchísimo, muchísimo. Siempre que me preguntan esto, yo les digo de forma muy positiva y de forma muy negativa. Muy positiva porque es una sobreexigencia que, que nos da la vida. La hacemos por los hijos, ¿no? Por los hijos podemos sobreexigirnos, ¿no? Y gracias a esa sobreexigencia realmente cambia la vida de uno positivamente, ¿no? Es como que estamos obligados a crecer, a ser mejores personas, ¿no? Por ellos. Y obviamente también por nosotros, ¿no? Y es negativo en el sentido de que nadie te devuelve ese tiempo perdido y nunca más va a volver. Y son tantos momentos y experiencias que se pierden y que necesita el niño y también afecta pues a la relación innecesariamente, ¿no? Es un absurdo desde todo punto de vista, tomando en cuenta que estamos de paso en esta vida, ¿no? Cada tiempo es tan valioso y se pierde y no vuelve nunca más. Así es. Tú, Julio, ¿qué puedes decirnos? Miren, yo tengo solo una hija de 3 años de edad y esta situación me ha cambiado mucho porque, mire usted, en esos momentos yo estoy en mi trabajo y la distancia que tengo con mi hija, en la noche no puedo dormir, me levanto en la madrugada pensando en cómo estará mi hija, cómo estará, qué estará haciendo, porque éramos bien pegados. O sea, yo era como su superhéroe de mi hijita me abrazaba y ahora no puedo ni verla. Disculpen que sea tan débil, pero mi hija es mi punto débil para mí.
Si se metían conmigo, yo no me hubiera visto afectado. Pero me ha cambiado mucho porque le extraño todos los días. He hecho Así, todo lo posible por acercarme a mi hija, pero no he podido. No he podido y me cambia la vida porque estoy acá en mi trabajo, tengo un ingreso fijo, pero eso para mí ahorita no tiene importancia. Lo más importante para mí es mi niña. El tiempo, como dijo Manuel, no va a volver atrás. Nadie nos va a devolver ese tiempo con el niño, ni tampoco el niño. Y yo le digo una experiencia propia. Yo también he crecido sin padre. Solo me crecí con mi madre. Y sé cuánto duele el no crecer con un papá, que puedas abrazarlo, que tu papá te puede enseñar tantas cosas. Yo lo he vivido como padre y nunca he querido que esto le pase a mi hija. Y por eso me esfuerzo por ser un mejor padre, un buen padre, un padre responsable. Pero este distanciamiento que se está generando con mi hija está generando que ese vínculo se haga más débil. Pero de mi parte, yo estoy persistiendo y espero que mi hijita en algún momento cuando me vea, me abrace como lo solía hacer. Duele bastante. Es el así. peor dolor, lo que puede doler más a una persona. Yo me siento ahorita con un vacío adentro porque mi hija lo es todo. Y en estos momentos estoy impedido de verla. No, yo no tengo ningún impedimento que me diga que no la puedo ver. Cumplo con mi hija cada mes, le compro sus útiles, todo lo que ella necesita. Pero a pesar de todo lo que un padre puede hacer por ella, estoy impedido, ¿no? Y eso duele bastante. Así es, Julia. Lamentablemente los padres obstructores no ven el daño que les hacen más a nuestros hijos, ¿no? Como tú dijiste hace unos momentos, has vivido esa experiencia y no has querido que tus hijos pasen, pero lamentablemente a veces elegimos mal una pareja y esas son las consecuencias, ¿no? Que al final no afecta más que nada la estabilidad y el equilibrio emocional de sus propios hijos, ¿no? Eso es lo que no entienden los padres obstructores, las madres obstructores. Y además provoca una mayor desintegración de la dinámica interaccional familiar, ¿no? No solamente padre e hija o madre e hija, en mi caso también soy una madre afectada, sino al entorno paterno filial o materno filial que son los abuelos, los tíos, o sea, les quitan, les arrancan toda la posibilidad de afecto y de amor, ¿no? Pero bueno, lo importante es continuar y que las personas que nos estén escuchando sepan esa problemática que vivimos, ¿no? Y sobre todo ustedes como papás, porque esa problemática son más de padres que de madres. Yendo a otra pregunta, ¿qué cambios creen que necesitarían los procesos judiciales ante la obstrucción parental? Manuel. Eh, Se tiene que humanizar el Poder Judicial, ¿no? El Ministerio Público, la policía, definitivamente, en principio, ¿no? Y, y también se tienen que modernizar, ¿no? Porque estamos en un momento en el que ya ciertos paradigmas ya quedaron atrás, ¿no? Como por ejemplo la idea de que solo la madre debe criar al hijo, ¿no? Lamentablemente, el sistema de justicia todavía, en el sistema de justicia todavía prevalece esa idea, ¿no? Sobre que ya, pues, es hace tanto tiempo que los padres nos involucramos, ¿no? Como Julio, como yo, o sea, eh, somos activos en la crianza y muchas veces más que la madre, ¿no? No sé si se puede medir eso, pero somos muchos padres que nos hemos involucrado desde el embarazo, ¿no? Entonces, em, se necesita, yo creo, eso, una actualización acorde a estos nuevos tiempos y definitivamente velar por el interés superior del niño, ¿no? Es importantísimo. Todavía
como decía la doctora María Espinosa, alguien que investigó mucho el tema, los niños todavía son, en la práctica, son considerados como objeto de derecho, pero no como sujeto de derecho donde se debe de prevalecer sus derechos, ¿no? Sino es un objeto que en algún lugar, en un momento está en posesión de la madre prácticamente y en el mejor de los casos eh, se opta por una tenencia compartida, ¿no? Ujú. Entonces sí, es mucho lo que tiene que cambiar, ¿no? Así es, Manuel. ¿Qué piensas tú, Julio? Bien, yo creo que se tiene que humanizar, como dijo Manuel. Tiene que haber más empatía, celeridad en el sistema de justicia. No es posible que demoren los procesos tantos meses y que en ese tiempo nadie lo va a recuperar. Es un ejemplo sencillo. El papá o la madre que tiene que poner una pensión, la pone cada mes, a pesar de que no pueda ver al hijo. Pero el proceso, mientras demore esos 6 meses, 8 meses, ¿quién repone ese tiempo al niño, al padre? Nadie lo hace, ¿no? Y debe primar el bienestar del niño, no el bienestar de un género, de un progenitor, el bienestar del niño. El capricho de un progenitor no debe perjudicar a la otra parte, porque en algún momento ambos progenitores se amaron, ¿no? Y fruto de ese amor nació un bebé. Entonces ese bebé debe recibir el amor de ambos padres. No debería ser este distanciamiento y sí, como mencioné, debe ser más rápido este proceso. Debería ser de esa forma. Claro, como mencionan, han estigmatizado que el varón no tenga, digamos, la potestad o el deseo de, como una madre, ¿no? De poder cuidar también a los hijos, ¿no? Bueno, yo particularmente he tenido un padre presente en mi vida, ¿no? Y sé lo importante que es para una hija o para un hijo ese vínculo paterno. Yo con mi papá éramos muy, muy pegadas y y ese lazo es tan importante porque me da me ha dado la confianza, la seguridad, ¿no? Que como tú dices, nosotros vemos a nuestros padres como si fueran unos superhéroes, porque para mi papá, mi papá era eso, ¿no? Y sé que sus hijos, o en el caso de Julia es hijita, ¿no? Manuel, ¿es hombre o mujercita Es tus hijos? mujercita, mujercita. Mujercita, ya ves, Sí. entonces con mayor razón las mujeres siempre somos pegadas al papá, ¿no? Y es importante también saber eso, que el daño, ¿no? El daño que le hacen a los hijos, pero sin duda para mí es importante tanto el papá como la madre, o sea, ambos, ¿no? Lamentablemente han estigmatizado que el hombre es malo, que el hombre es maltratador, golpeador, ¿no? Pero no es así. Lamentablemente, viendo nuestros casos, ¿no? De obstrucción, se basan a veces en denuncias falsas, en un montón de cosas para poder tener una tendencia, pero al final, bueno, se esclarece, pero el daño, el tiempo, ¿quién nos va a recuperar o quién nos va a devolver, ¿no? Es muy complicado, ¿no? Y de verdad es que a veces uno no sabe que ya sí hay justicia, ¿no? En nuestro país, pero la idea es que sigamos luchando, ¿no? Y estemos siempre ahí defendiendo los derechos de nuestros hijos. Escuchado de REPROC, que es el Registro Nacional de Padres Obstructores. ¿Qué opinan sobre este proyecto de ley que presentó el congresista Alejandro Guinaga, ¿no? Manuel. Eh, sí, es súper importante, ¿no? Es un pasito más para este contexto en el que estamos viviendo, ¿no? Parece que ya es un problema serio el de las denuncias falsas, ¿no? Y em, pasos como este de alguna forma regulan, ¿no? Lamentablemente vamos muy lento, ¿no? En otros países ya se ha tomado, por ejemplo, la alienación parental como un delito. Bueno, la tenencia compartida ya es
digamos, algo que ya se asume como primera opción en una separación, cosas como esas, ¿no? Se endurecen las penas por las denuncias falsas, pero acá los juzgados están acumulando de casos de denuncias falsas y todavía no se hace nada serio, ¿no? Entonces, este proyecto de ley que mencionas es un aporte muy positivo frente a este problema, ¿no? Así es, Manuel. ¿Qué podría decirnos, Julio? Mire, le voy a contar un caso y por qué no puedo ver a mi hija. Mi acta de conciliación dice sin externamiento de domicilio. O sea que mi hijita no puede salir de la casa donde vive la mamá. Yo voy a ver a mi hija al domicilio nuevo de su madre y la señora me lee al policía. Violación de domicilio. Me denuncia por violación de domicilio. Le enseño al policía mi acta que dice que tiene que ser dentro del domicilio. Y el policía dice, cualquier persona puede denunciar. Ya eso en la investigación se sabrá si es que usted tiene la razón o la señora. Yo le tengo que recibir la denuncia a la señora. Y la señora me ha denunciado por eso. O sea, dése cuenta, no es algo saludable. Y anticipándome antes, una semana antes, me pidió más dinero a cambio de dejarme ver a mi hija. Como no le acepté, me hizo esa denuncia. Y ahora no puedo verla. He hecho un proceso, ¿no? Pero ese proceso, ojalá que salga pronto. Y ese registro de padres obstructores me parece una buena iniciativa porque así como hay padres deudores de alimentos, también debe haber de padres obstructores, tanto para el hombre como para la mujer. Y los estereotipos de la sociedad ya tienen que cambiar, que el papá es para trabajar y la mamá para cuidar al hijo. No, en algún momento va a ser lo contrario, o ya es lo contrario en algunos casos. Yo conozco acá, tengo compañeras de trabajo que ahorita están trabajando acá en la mina y sus esposos están en la casa, cuidando o trabajando en algún trabajo, en un negocio propio, y él cuida a los hijos. Entonces, ese estereotipo de la sociedad tiene que cambiar ya. Es cierto, hay hombres agresores, pero también hay mujeres. Acá nadie es santo. En ambos casos hay agresores y obstructores. Pero este registro nos va a ayudar mucho. Queremos seguir siendo buenos padres. No queremos que nos impidan ver a nuestros hijos. Porque tal vez muchos padres buenos en algún momento les hicieron esto, la obstrucción, y que generó que el padre se acostumbre a ya ni siquiera pensar en el hijo, a ya ni siquiera ir a preocuparse a ver por el hijo. Y yo no quiero ser ese tipo de padre, quiero ser ese padre que siga ahí adelante. Mire la noticia hace poquito que pasó, la de Chiclayo, de la niña de 3 años. No se sabe la situación, pero a mí en mi caso me gustaría siempre cuidar a mi hija, que ese tipo de cosas no pase. Y más adelante llevarla a su quinceañero, si se casa mi hija, llevarla a su matrimonio, al altar. Si se gradúa, estar con ella. Pero siempre, yo no quiero ser ese tipo de padre irresponsable que abandona a un hijo, no. Al contrario, quiero seguir siendo responsable con mi hija. Pero esta distancia que hay ahorita con mi bebé me impide hacer muchas cosas. No puedo hacer ni las tareas. Este es su primer añito de jardín. Es su primer añito de jardín. Y yo quería llevarla al jardín, quería recogerla y no puedo hacerlo. Y me apena mucho. Pero voy a seguir adelante, no me voy a rendir porque mi hija lo vale. Mi hija lo es todo. Y a raíz de esto les menciono, yo ya no quiero tener más hijos. Porque con lo que me está pasando ahorita, no quiero seguir pasando por lo mismo. Tengo 33 años. Y ya de repente en un mes me hago la vasectomía porque no quiero volver a pasar por lo mismo. Quiero enfocarme en mi hijita nada más y darle todo lo que tengo hasta ahorita a ella. Y me parece muy bien ese registro de
de padres obstructores. A quien le caiga el guante que se lo chante, por el bien de los niños. Así es, Julio. Sobre todo dijiste algo importante, ¿no? A veces por un padre o una madre que es maltratadora, abusadora, o califican a todos por igual, y no debería ser así, porque nosotros queremos ser padres presentes en la vida de nuestros hijos, ¿no? Y la obstrucción realmente es triste, y de verdad los entiendo perfectamente, porque ha sido muy, muy difícil el vínculo, o sea, volver a revincularme sería, ¿no? Con mi hija, porque a veces de repente uno dice, no, es como si fuera una extraña prácticamente. Lo único que yo les pido a todos los padres obstructores, a todas las madres obstructoras que nos ven, que piensen en los hijos, que piensen en ese daño que les causan, que no hagan eso. Por más que la separación haya sido dolorosa, de repente por infidelidad, por N motivos, no tienen por qué repercutir en los hijos. Como tú dijiste, nadie es perfecto, nos podemos equivocar en alguna actitud como padres, pero no, o sea, como esposos, como parejas, perdón, pero no como padres, ¿no? Los hijos siempre nos van a ver y nos van a amar, pero a veces hay algo, ¿no? Esa manipulación que tienen los padres obstructores al de hablarles, decirles, y es difícil, pero no es imposible, les digo que no es imposible, hay que tener mucha paciencia. Yo después de 1 año y 9 meses que vi a mi niña, ahora estamos tratando de volver a comunicarnos, ¿no? Y yo les pido a ustedes paciencia, papás, de verdad yo les admiro. Gracias más bien por sus testimonios, Manuel, Julio, porque sé que hacen el esfuerzo de estar bien, y el daño no nos hacen a nosotros directamente, ¿no? Sino a los hijos. Pero bueno, ahora concluyendo ya el conversatorio, ¿qué palabras finales desearían decirles a ustedes? Bueno, muchos hombres hemos esperado con mucho interés la promulgación de leyes en favor de del, eh, que protegen a las mujeres, ¿no? Y a las personas vulnerables, como la ley 30.364. Es una ley tan importante en un país eminentemente machista, patriarcal, que tiene tan arraigada la violencia, ¿no? Sin embargo, sí es hora de proteger esta misma ley de las principalmente madres, mujeres que hacen mal uso de esta ley, ¿no? Con sus denuncias falsas. Estas denuncias falsas al final aumentan la carga procesal de tal modo que por esa razón se debe de dejar de atender a mujeres que realmente necesitan esa asistencia rápida y efectiva, ¿no? Entonces, como comentábamos antes, leyes como el padrón de padres obstructores y ese tipo de leyes, y ahora la ley hace poco aprobada de tenencia compartida, son un importante equilibrio ante este problema que es ya latente, ¿no? Y sobre esta última ley de tenencia compartida, también quería comentar muy brevemente que es importantísima, porque la actual legislación prácticamente eh, nos pone en una confrontación por defecto. O sea, eh, este, luego de la separación entramos de frente a una disputa en el que es una guerra en la que se tiene que desacreditar al otro, y nos podemos quedar anclados en el problema durante mucho tiempo, ¿no? En cambio, con la tenencia compartida, luego de la separación, ¿qué surge? La responsabilidad de cada padre frente a los derechos y obligaciones del niño. Y eso a su vez conlleva que el niño se pueda seguir desarrollando
como ustedes decían, ¿no? Con ambos padres. Hace poco en una charla una psicóloga decía que, bueno, hay estudios científicos por demás, ¿no? Donde se demuestra esto, pero uno reciente que decía que hay zonas del cerebro que se activan solo con la presencia del papá y otras zonas solo con la presencia de la mamá. O sea, es así de importante, ¿no? Realmente se le hace mucho daño al niño. Y luego de asumir esta responsabilidad de ambos padres, luego de la separación, esto pues a su vez conlleva a, a- a que cada uno también eh, haga una nueva vida con más energía, más tiempo, ¿no? Porque de lo contrario, esto conlleva un desgaste eh, que puede ser muy, muy prolongado, ¿no? Y bueno, eso sobre la tenencia compartida y sobre lo que me pedías, Eloísa, yo diría a los padres que están sufriendo en este momento la obstrucción de parte del otro cónyuge o ex cónyuge, que no se rindan, que em, se fortalezcan emocionalmente por el bien de los niños. Vale la pena todo esfuerzo por ellos y lo que ellos necesitan es un padre estable, solvente, em, muy feliz, se puede decir, Así es, y que esté hagámoslo bien. por ellos, ¿no? Sí. Así es, Manuel. ¿Y tú, Julio, qué dirías? Yo quisiera darle un mensaje a ambos padres, ¿no? A ambos. Ujú. En algún momento, digamos, ¿ah? Un progenitor, el hijo puede pasar por lo mismo. Dios no quiere que le toque una pareja que no sea tan empática y le prives. Por eso es importante que las leyes ya comiencen a cambiar a favor del niño, no a favor de un género. Porque a veces nos enfocamos mucho en un género, pero no nos enfocamos en el bienestar del niño. El padre y la madre siempre van a estar juntos, vinculados por el hijo. Por más que cada uno haga su camino, tienen un hijo de por medio. No se debe descuidar ese vínculo. Ese vínculo va a ser para siempre y tenemos que mantenerlo ahí. Y a veces cuando pasan ese tipo de situaciones, quien está en el medio, o casi siempre, es quien sufre las consecuencias. Es triste crecer sin padre o sin madre. Es triste. Y para que el niño se desarrolle adecuadamente, sí necesita el amor de ambos. No puede estar separado. Y peor aún, que se le puede decir al niño, tu papá o tu mamá es así, así. Eso no se hace jamás, porque se le hace daño al niño. Psicológicamente al niño le meten una idea de un progenitor a la cabeza. ¿Y qué genera en el niño, no? Confusión, de repente ira, pena. ¿Por qué mi papá será así? ¿Por qué mi mamá será así? Entonces debemos de quitarnos eso. Actuemos en favor del niño. No usemos al niño para hacer daño a la persona, porque al final quien está recibiendo todo ese daño es el niño. Como dije al inicio, nosotros los adultos podemos de repente superar, disimular, ¿no? Pero un niño no va a poder hacer eso porque no va a razonar bien. ¿Por qué no puedo ver a mi papá? ¿Por qué no puedo ver a mi mamá? ¿Por qué pelean? ¿Por qué discuten? ¿Por qué levantan la voz? O sea, ese tipo de cosas no tiene que darse. Y yo sí pediría que ese proyecto de ley de la tenencia compartida sí ya sea aprobada, firmada por el presidente y que sea para los buenos padres, como dice ahí el reglamento, con condición, no va a ser obligatorio, no va a ser como obligatorio para todos, ¿no? Sino para los padres que sí cumplan ese requisito de Así es. padres responsables. Así Eso es, Julio. sería mi parte. Gracias, más bien, gracias Manuel, gracias Julio por estar esta noche y
por concluir, puedo decir que el síndrome de alienación parental también es un maltrato, ¿no? Y que la violencia no tiene género. Muchas gracias.